Entrevistas, Vero, ya está con nosotros la representante parlamentaria Dayana Pazley Mano Salva, ¿no? Ella integra la bancada legislativa del Partido Social Cristiano. ¿Qué tal si arranca, Vero, esta entrevista en jornada de lunes? Un buen día, Dayana, ¿cómo está? Muy buenos días, Verónica, Alberto, a la ciudadanía y en especial a las madres que están atentas de la ley de reparación de las víctimas de femicidio que pasará a la aprobación en el Pleno. Bueno, ya que usted nos ha anunciado que creo que es parte de la agenda, es específicamente sí. Nos gustaría saber en esta semana qué es lo que la legislatura nos marca en ese sentido, qué pasa con los juicios políticos, cuál es el escenario en el que se marcará o se manejará la legislatura esta semana. Sí, esta semana, bueno, hay un tema importante que es la ley de movilidad. Se la tratará el día jueves. Sin embargo, Verónica, yo aprovecho para comentar justamente esto con lo que arranqué, porque considero un gran avance en materia de derechos, es un gran avance que ha tenido este periodo de la Asamblea Nacional, porque fue un tema que se quedó relegado del periodo anterior, donde todos conocemos que tuvimos una muerte cruzada que impidió que ciertos proyectos de ley tuvieran su culminación dentro de los tiempos previstos. En este sentido, hay uno prioritario para el país del que soy proponente y sin embargo considero que les pertenece a las familias de las mujeres de las víctimas de femicidio. Este proyecto de ley fue aprobado ya en la Comisión de Garantías Constitucionales la semana pasada por unanimidad. Va a pasar al Pleno para que tenga su aprobación definitiva y es una ley que lo único que busca es lograr que los servicios existentes que da el Estado se prioricen para garantizar el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda de aquellas hijas e hijos que quedan en la orfandad luego del brutal asesinato de sus madres y que, aunque lamentable, generalmente es cometido por sus padres o por sus parejas. Es decir, ellos solos y al cuidado de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos. Es una ley que por sí misma va a garantizar una forma de reparación para estas familias. Coméntenos un poco entonces sobre esa ley. Sí, y me gustaría, porque es verdad, muchos de estos proyectos se quedaron anclados, obviamente, cuando la Asamblea se fue a su casa. Se han retomado, qué bueno, realmente sí, eso es muy positivo. Y sí, como no son temas que obviamente generan cosas mediáticas, no cuando tiene que ver con algo positivo que se va a hacer en favor de estos grupos. Sí tiene que ver, obviamente, lo mediático cuando asesinan a una mujer por el morbo. Uh -huh. ¿Y por qué la asesinaron? Y que porque fue su expareja, y que su actual pareja, y que si la actual pareja no estaba con ella, y que porque salía con el otro. Así, definitivamente esos son los casos que siempre revisamos y son en un 90% por esas connotaciones lamentables que a veces terminan, obviamente, con la vida de una mujer, sin hacer esa diferencia que siempre se dice, que no por ser mujer la tienes que asesinar, o la tienes que maltratar, o la tienes que violentar. Tienes que considerar que es una persona como cualquier otro. Entonces, sí me gustaría saber cómo es que se va a articular, ¿no?, para poderle dar esa respuesta a estas víctimas, obviamente, de sus madres o de sus hermanas asesinadas o de sus hijas asesinadas. Verónica, lo que usted ha dicho es importante, porque en el país, Ecuador, es un país que a las mujeres nos matan a diario, exactamente cada 23 horas. Una mujer es brutalmente asesinada en manos de su pareja, en un 80% de sus exparejas. Y el femicidio es uno de los crímenes o de los delitos 100% previsibles, porque inicia con insultos, con amenazas, con golpes, no cuando nos arrebatan la vida con 17 puñaladas. Y en este sentido, el país tiene una ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, de la cual también fui proponente. Y sin embargo, esta ley, por falta de presupuesto, y aún así se contemplen sanciones en las leyes, tenemos funcionarios que no tienen la sensibilidad suficiente o el conocimiento de la realidad de las mujeres que no la implementan. Entonces, esta ley de reparación para las familias de las víctimas de femicidio es una ley post-mortem. Cuando no ha funcionado la ley que debería garantizar una vida en armonía, en paz para las mujeres y nos asesinan, entonces se activa esta ley que es para acoger a las familias. Imagínense ustedes,
hijas e hijos, niños, niñas, adolescentes, ¿no? De esas edades, quedan de pronto Claro. sin madre y sin padre, sin poder alimentarse, sin poder acceder a una educación, sin poder acceder a servicios de salud. El Estado no se preocupa por estos niños, ni siquiera lleva un registro de cuáles son esos hijos e hijas que han estado en orfandad. Lo que esta ley propone es, primero, que exista ese registro para, segundo, elevar a ley el bono que ya por decreto aceptó gobierno, se lo ha ratificado, y este bono no lo están recibiendo las familias de las víctimas de femicidio. Hay presupuesto, y esto es lo más macabro, de los gobiernos de turno que no lo ejecutan. Esta ley se presentó hace 2 años en la construcción con la magíster Valesca Pareja de la Universidad de Oxford, en apoyo de las mujeres de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos de las mujeres, pero más importante, con el apoyo de las madres y otros familiares de las niñas y mujeres que fueron víctimas de femicidios y otras muertes violentas. Se revisaron centenares de sentencias de la justicia ecuatoriana para que los jueces no sigan confundiendo la indemnización económica con reparación integral, que lo que busca es que las mujeres y sus familias recuperen sus planes de vida, puedan transitar sus duelos y tener paz en sus corazones. Sí, es muy importante realmente este proyecto. Volvamos a repetir el tema del proyecto, cómo se llama, cómo se titula. Es una ley de contención, acompañamiento y reparación transformadora e integral a hijos, hijas, madres, padres y demás familiares de mujeres de víctimas de femicidio y otras muertes violentas. Los títulos a veces suelen ser muy Son largos, muy pero tienen grandes, que sí, ser pero no importa. taxativos. Es Sí, la deben ser importancia. taxativos. Le Claro. llamamos ley de reparación para las familias de las víctimas de femicidio. Sí, y me gustaría saber cómo es que vamos a trabajar para poder recuperar esa data estadística que es muy importante, porque si no la tenemos, ¿cómo vamos a llegar con esa reparación? ¿Cómo vamos a llegar con esa ayuda? Yo creo que a lo mejor van a tener que salir desde la misma data de que tenemos, que se tiene en muchas organizaciones, que también la tiene el INEC en el tema de lo que son casos de mujeres asesinadas, o sea, casos de femicidio y feminicidio. ¿Se va a poder definitivamente trabajar en eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque sí es necesario tener una estadística y algo de registro para poder hacer toda una lista, diríamos así, o hacer todo un sistema de personas que van a beneficiarse de esto. ¿Cómo lo harían? Correcto. El MIES es el ministerio que tiene a su cargo la creación de este registro único de los hijos e hijas que quedan en situación de orfandad. Pero cifras, Verónica, en realidad, en torno a la violencia de género, hay cifras, hay leyes, hay. Lo que hace falta es la implementación. Cifras adicionales que hemos encontrado a través de la investigación de este proyecto de ley, por ejemplo, es la realidad de las víctimas de femicidio, que sabemos que no reciben verdadera reparación aun cuando se cuentan con sentencia. Imagínense ustedes que para los jueces la indemnización, cuya fórmula de cálculo se desconoce por completo, es la reparación. Y varía de sentencia en sentencia. Pueden ser $50,000, 600,000 o $2,000, como sucedió en el caso del femicidio de una madre y su hija. Indemnización que nunca llega a las manos de las familias, porque es el femicida quien debe asumirla, que se va prófugo, se suicida y a veces va a la cárcel. Y muchas veces sale como entra y sale de su casa. La realidad de las familias ante un femicidio es que no reciben este bono, es que el MIES no ejecuta el presupuesto asignado, es que pese a ser mandatorio solo llega al 8.3 de destinatarios. Estas son cifras que investigamos para construir este proyecto de ley en el 2021, ¿sí? El MIES nos indicó que en el 2019 de un presupuesto asignado de $242,000, solamente se utilizaron 11,000. En el 2020, de $294,000, se ejecutaron únicamente 26,000. Entonces, la realidad de las familias ante un femicidio es que los hijos sobrevivientes se quedan de pronto sin madre y sin padre, sin hogar, sin poder estudiar o acceder a salud, porque su familia entera se queda sin ambos sustentos económicos. Las abuelas se quedan asumiendo la responsabilidad de criar a sus nietos.
Y ayer vivimos un Día de la Madre que también en honor a las familias de las víctimas, para que de alguna manera puedan recibir justicia, están detrás de este proyecto de ley, para que la Asamblea de manera unánime, dejando atrás las banderas políticas, las ideologías, los colores y los números, podamos unirnos para darle respuesta a esto que vive el Ecuador y la región y que afecta a más del 50% de la población, que somos las mujeres. Claro, esperemos que se implemente un sistema totalmente amigable. ¿En qué sentido? Que las personas que obviamente están en ese caso sepan a dónde acudir rápidamente a la página web, inscribirse, tratar de estar en esa línea y que obviamente pues el MIES y todas las organizaciones y todas las instituciones que se tienen que organizar para poderle dar ese soporte a esa ley hagan lo que tienen que hacer para que las personas cuando ya están en este caso sepan a dónde dirigirse, a dónde reclamar, dónde hacer el trámite. Y eso es muy importante, porque de lo contrario, esta muy buena ley queda en letra muerta. Gracias a Dayana de mi parte, le doy el paso a Alberto Quintana. Claro que sí, le reitero mi saludo, asambleísta, ¿cómo va? El martes anterior, el Pleno de la Asamblea pues aprobaba este proyecto de ley reformatoria a varios marcos legales, ¿no? A varias leyes orgánicas para poder asegurar la asignación directa y oportuna de los recursos, ¿no? De los recursos, ingresos permanentes y no permanentes a los 3 niveles GACS, llámense municipios, prefecturas y juntas parroquiales rurales. El análisis más o menos cómo lo hicieron, porque aquí es importante, ¿no? Nosotros decimos, bueno, en situaciones normales, bueno, siempre debería de funcionar así el Estado, ¿no? La entrega de los recursos debe ser o debe de realizarse de una forma súper ágil y de manera oportuna. ¿Cuál fue la base del análisis que tomaron en cuenta los distintos bloques parlamentarios para precisamente apoyar esta iniciativa? Alberto, las denuncias de los 221 alcaldes de las 23 prefecturas, de las alrededor de 800 juntas parroquiales del país y la falta de obras y servicios de calidad de toda la población que vive a lo largo y ancho del Ecuador. Esta es una lucha que nosotros venimos peleando desde hace alrededor de 14 años, usted debe recordarlo, por allá por el 2010. Salíamos a las calles en marchas con blancas en apoyo de los representantes de los gremios, de los sectores sociales y productivos del país, para evitar que el gobierno centralista lleve o no le entregue, que es lo mismo, el dinero que le corresponde a las ciudades, en este caso de Guayaquil. Hemos también, a través de una propuesta de consulta popular en el 2020, que fue boicoteada, insertado esta pregunta para volver a garantizar la entrega oportuna, suficiente e inmediata del dinero de gobiernos autónomos descentralizados. En el 2021 y en el 2023 hemos incluido este tema como parte de nuestro plan de gobierno, porque nosotros tendemos a la ciudadanía y somos coherentes con lo que se requiere para garantizar una vida de progreso y vivir con dignidad. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Un poco para que quienes nos escuchan conozcan el contexto. Esta ley hace que el dinero de las alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales llegue de manera directa, oportuna y completa dentro de los primeros 5 días de cada mes, porque es el dinero que le pertenece a cada ciudadano de cada cantón no gobernal. ¿Qué ha sucedido? Que los gobiernos han caído en la misma mala práctica de retener ese dinero que no les pertenece. ¿Y qué sucede con esto? Que la obra pública y los servicios no llegan a los ciudadanos y por lo tanto se entorpece la gestión de las autoridades locales, pero sobre todo se obstaculiza el derecho a la gente de recibir obras y servicios de calidad. Eso es lo que queremos evitar con esta ley. Y de alguna manera, definitivamente, no, yo lo decía en la introducción, se vuelve pues necesario que esto ocurra así para que las autoridades municipales, por cierto, en este periodo mañana están cumpliendo un año, ¿no? Que puedan poder tener el orden para poder hacer la proyección en el pago de las obras, de los proyectos que están ejecutando, sostener los programas sociales. Pero la pregunta también necesaria es los temas de control en el manejo de los recursos públicos. Por supuesto que existe la Contraloría General del Estado, ¿no? Pero a veces también
como que el reclamo por parte de los gremios GACS viene solamente enfocado en aquello. Necesitamos más recursos, o en este caso que se cumpla lo que dice la ley, que sean entregados y transferidos oportunamente. Pero los controles preocupa mucho aquello, ¿no? Porque también se suceden muchas denuncias en el ámbito de la administración pública local, en el sentido de que no haya, en medio de la carestía, de la crisis económica que afronta todo el país, que no haya pues la priorización en la utilización de los recursos. Básicamente ustedes tomaron en consideración algo de aquello como para poder apuntar en este tema, en esta dirección. No porque algunos representantes de GATS no sean administradores eficientes, significa que se puede sacrificar a todo un país y retener los recursos. Es que esa no es una justificación válida. Entendemos que hay malos alcaldes, entendemos que puede haber malos prefectos, que utilizan los recursos estando en austeridad, teniendo el país problemas tan graves como la delincuencia, los problemas de la calidad educativa, los servicios básicos, la recolección de basura. Ayer fui a General Villamil Playas, que es parte de mi distrito, por el cual la gente pues me apoyó a mí en las urnas. Siempre voy a recorrer los sectores y en cada esquina hay unos cerros de basura que nos recuerdan a lo que vivíamos en los años 80. No puede ser posible que la gente tenga que vivir en medio de toda esa pestilencia, con todas esas, las implicaciones, ¿no? Las consecuencias que representan por los animales, por la insalubridad, por las enfermedades, porque los GATS no tengan dinero para pagarle ni siquiera a sus proveedores. Entonces, ¿cómo se garantiza, me pregunta usted, Alberto, que sean bien utilizados los recursos? La ciudadanía tiene que elegir administradores eficientes, con conciencia social, que inviertan mucho en el desarrollo de las ciudades y que gasten poco. En Guayaquil, y lo menciono porque nosotros somos de Guayaquil, se lo hizo desde la alcaldía del abogado Nebot. El Ecuador fue testigo de un cambio radical de la ciudad. Entonces, es posible cuando los recursos llegan a tiempo y además se administran bien. Claro que sí, definitivamente. Yo concuerdo ahí. No se puede justificar lo uno con lo otro. Pero las organizaciones políticas sí deben de trabajar, sobre todo en base a sus cuadros también, ¿no? A quienes promocionan y luego llegan a los gobiernos autónomos descentralizados. Sí debería de haber un seguimiento también para que justamente pues ellos se ubiquen en ese andarivel. Aquí vemos muchas autoridades que se dedican a promover artistas mientras sus poblaciones no tienen ni agua potable, ni alcantarillado sanitario, pluvial, tienen deficientes sistemas de recolección, tratamiento y disposición de las basuras. Entonces un poco por ahí es donde viene la preocupación. Hay quienes les encanta andar pintando murales, promoviendo aromaterapia, baileterapia y cualquier cosa, menos lo que tienen que hacer. Entonces un poco hacia allá apuntaba la pregunta, asambleísta. Sí, y somos conscientes de eso, estimado Alberto. Yo creo que existe un cierto nivel mayor de madurez, no solo de parte de la ciudadanía, que con su voto está teniendo decisiones más informadas, sino de los partidos políticos también. Creo que de los errores se aprende, creo que todos los partidos necesitan tener esa madurez y esas ganas de tener una representación que realmente deje una huella, pero una huella positiva, de autoridades que vayan a servir al pueblo y no a servirse del pueblo, por supuesto. Y en el caso de los GATS, que ya además se ha mencionado que al parecer va a haber un veto presidencial porque no hay dinero, creo también que la ciudadanía elija a los presidentes para administrar los recursos. Y hoy ha habido un importante aumento del costo de la vida, además por el alza de impuestos, que fue propuesta del gobierno. Recordemos que el Ejecutivo planteó el alza del IVA, que aparte la Asamblea propuso otras alternativas para garantizar recursos para el Estado. La contribución especial y temporal planteada por la 6 permite recaudar 3.000 millones. Con el alza del IVA, que es absoluta responsabilidad del Ejecutivo, porque la Asamblea Nacional no lo aprobó, el gobierno proyectaba un aumento de la recaudación en 1.071 millones en 9 meses en el 2024. Entonces, cuando escuchamos que dicen que plata no hay, el dinero de los GATS les pertenece a los GATS. Hay una recaudación. El 10% de lo que se recauda pertenece a los GATS, es decir, que de $1 que recauda el gobierno, 90 centavos es para el Ejecutivo, 10 centavos es para los GATS. Está ahí la plata.
El tema es que no se la retengan de manera injusta, sino que cumplan con la ley y la constitución de entregárselas a los gobiernos locales, que deben ser responsables, por supuesto, y para eso está la ciudadanía, y para eso está Contraloría, y para eso están las rendiciones de cuentas. Y la ciudadanía no debe votar nuevamente por esos alcaldes o prefectos que han malgastado el dinero. Claro que Lo sí. han demostrado, lo han hecho así. Entonces, creo que eso es una fórmula para velar por el uso justo de los recursos, que es de la gente. El 100% del dinero es de la ciudadanía, que lo trabaja con esfuerzo, con dedicación cada día. Es plata del pueblo que debe ser invertida en el pueblo. Claro, y que debe regresar, ¿no? Eso sí, totalmente de acuerdo, porque hemos sido víctimas, ¿no? De ese centralismo que va absorbiendo, va llevándose los recursos y los quieren entregar retaseados y cuando quieren. Finalmente, asambleísta Pazley, el tema del juicio político a la señora fiscal general del Estado, ¿no? Ya se ve, ¿no? Se comienza a evidenciar una suerte de querer hacer coincidir fechas, ¿no? En las que justamente pues se tiene previsto ya ir desarrollando, ¿no? En medio del caso Metástasis, del caso Purga, las audiencias mayores, como que van a coincidir fechas. ¿Cuál es la posición? El Partido Social Cristiano ha dicho permanentemente: no vamos a votar en contra de algún tipo de censura a la fiscal Diana Salazar. ¿Qué es lo último que han conversado ustedes en torno a este tema, ¿no? Porque se evidenciaba, vuelvo y repito, ¿no? Como que van a coincidir plazos en los cuales la fiscal no podría estar, pues, en un tema y en el otro tema. Básicamente, ¿qué es lo que nos puede comentar al respecto? Los procesos legislativos tienen por ley establecidos sus plazos, ¿no? No son plazos que los asambleístas inventan. Entiendo porque escuché la noticia ayer también de la presidenta de la Comisión de Fiscalización que al parecer estos plazos iban a coincidir. Para las 6, más allá de que los plazos coincidan o no, nosotros hemos sido muy enfáticos. Incluso el mismo abogado Nebot salió en un video para matar estas sospechas, manifestando lo que hemos venido reiterando. Nuestros votos no estarán para el juicio político, para la sanción y destitución a la señora fiscal. Incluso aprovecho, Alberto, porque antes de que me dieran el paso a esta entrevista, estaba escuchándolos y daban la noticia del tema de que la fiscal habría estado incluida en el contrato de asesinato, además del ex candidato presidencial Villavicencio, y creo que no nos queda más que solidarizarnos por estas amenazas a la vida de la fiscal. Pero esa es nuestra postura y la repetiremos cuantas veces nos las consulten. Hace más de 2 años que lo venimos haciendo. Yana, muchísimas gracias por atendernos. Que tenga un excelente inicio de semana de labores. Muchísimas gracias a usted, Alberto, a Verónica, a toda la ciudadanía que espera que sus impuestos se transformen en obras y servicios de calidad. Esperamos que así suceda. Gran semana para todos. Mil Chao. gracias. Eso esperamos. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Dayana Pazley Manosalvas, parlamentaria, integrante de la